Muy buenas tardes. En primera instancia quiero saludarlos, me presento. Mi nombre es Iván Talijancic, soy ingeniero electromecánico, egresado de esta facultad. Actualmente me desempeño como docente investigador y quien me acompaña, el ingeniero electrónico Carlos Domenge, egresado de la UTN de Paraná. A continuación vamos a hacer una presentación donde le contaremos sobre unos desarrollos que estamos trabajando en el área de desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones del IoT a las ciudades inteligentes y también de lo que son las redes mesh y sus potenciales aplicaciones a este tipo de escenarios. En primera instancia les voy a contar un poco la organización de la presentación. Comenzaremos por una introducción en donde les voy a contar cuáles son nuestras actividades dentro de la facultad, el grupo que integramos de investigación, el emprendimiento que tenemos con Carlos, y a continuación vamos a enunciar una serie de conceptos que nosotros creemos que son fundamentales para que se entienda lo que viene después, que son los desarrollos en lo que estamos trabajando, en donde básicamente se aplican este tipo de conceptos. En primera instancia, entonces, les comento un poco acerca del grupo de investigación que me toca integrar en la facultad. El mismo se denomina GIPEC por sus siglas de Grupo de Investigación en Programación, Electrónica y Control. Está liderado por el doctor Antonio Ferramosca, integrado por quien les habla, por el ingeniero Carlos Domenge y un conjunto de becarios, un grupo de becarios de Ciencia y Tecnología que como actividades extracurriculares a su formación desempeñan labores de investigación. Las áreas temáticas de investigación que abarcamos son la programación de microcontroladores de 8, 16 y 32 bits en lenguaje C. Al respecto de esto, me toca coordinar un grupo que es básicamente un taller en donde le enseñamos a los chicos a programar. Porque si bien esto es relacionado a nuestra carrera, no está dentro de la currícula, digamos. También trabajamos con lo que son sistemas embebidos basados en Linux embebido, como Raspberry Pi 3, BeagleBone, entre otros. Y también hacemos lo que es el área de modelado de sistemas y simulación computacional. Aquí es donde entra la labor del doctor Antonio Ferramosca. Nos valemos para ello de software de simulación numérica, como puede ser el MATLAB, entre otros. Y también se hace lo que es el diseño de controladores. Con respecto al emprendimiento que tenemos con Carlos, es una pequeña empresa, estamos comenzando, se llama DIT, y nos dedicamos al desarrollo de soluciones de ingeniería basadas en electrónica programable o sistemas embebidos, que a continuación le voy a contar de qué se trata. Hacemos un diseño integral que va desde el hardware al software. Estamos trabajando mucho en lo que es implementación de soluciones del Internet de las Cosas, valiéndonos para ellos de dispositivos que tienen conectividad inalámbrica, como puede ser Bluetooth, Wi-Fi u otro tipo de conectividad basado en radiofrecuencia. Y básicamente estamos abocados ahora en el desarrollo de soluciones para el Internet de las Cosas. Vamos ahora con una pequeña parte conceptual, muy breve y a modo de introducción. Vamos a definir conceptos de los cuales hace ya un día y prácticamente dos venimos hablando. Tal vez todos estamos familiarizados al concepto o a la palabra Internet de las Cosas, pero eso no quiere decir que todos tengamos bien en claro qué significa. Por eso creímos interesante definir algunas cuestiones. El Internet de las Cosas, como tal, es un concepto que persigue una filosofía de un Internet conectado a más cosas u objetos que personas. El siguiente concepto de interés es el de Smart City o ciudades inteligentes. Básicamente son un tipo específico de desarrollo urbano que se caracteriza por satisfacer las necesidades de las personas, sus habitantes, sus instituciones, sus empresas, siempre orientándose a un desarrollo sustentable. ¿Cómo consiguen este objetivo? Se caracterizan por valerse de un alto grado de innovación con los fines de disminuir las emisiones de CO2 y el consumo de energía, entre otras cosas. Están caracterizadas por hacer uso de redes de sensores para dotar a su infraestructura de cierta inteligencia. Todo esto es con el fin de contemplar y promover básicamente una mejor calidad de vida de sus habitantes, un mejor aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y materiales. En función a lo que les dije hasta ahora, definimos lo que es el Internet de las Cosas, lo que son las ciudades inteligentes. Siguiendo el hilo conductivo de la presentación, resulta evidente que existe una relación muy estrecha entre ambos conceptos. Si lo pensamos en cierto modo, parecería prácticamente improbable pensar en una ciudad inteligente sin un Internet conectado a más cosas o objetos que personas.
porque es precisamente esta interconexión la que nos permite lograr un mejor aprovechamiento de nuestros recursos con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida de los habitantes. Ahora vamos a lo que compete a lo que hacemos nosotros. Bien, el concepto de sistema embebido no tiene por qué ser familiar a cada uno de nosotros. Es algo no tan popular como una ciudad inteligente o el Internet de las cosas. Pero dicho simplemente, los sistemas embebidos son sistemas computacionales diseñados para realizar una tarea específica o algunas pocas tareas específicas. Son diseñados con propósitos específicos. Algo interesante a tener en cuenta es que cuando hablamos de un sistema computacional, muchos de nosotros recurrimos a la imagen mental que tenemos de una computadora, una pantalla, periféricos para comunicarnos y demás. No es el caso de los sistemas embebidos. Se caracterizan porque todos sus componentes están contenidos en una placa de circuito impreso y por lo general no tienen periféricos para interactuar con un humano. Otra de sus características es su bajo costo, su adaptabilidad y su reducido consumo de energía. Estas características lo hacen esenciales para el desarrollo de soluciones aplicadas al Internet de las cosas. Sobre todo y más aún cuando pensamos en combinar estas características con conectividad inalámbrica, basada en radiofrecuencia como puede ser Bluetooth o Wi-Fi. Es por eso que son de gran utilidad para este tipo de aplicaciones. En el mercado existen un sinfín de variedades, muchos fabricantes a las que nosotros podemos elegir o optar. El caso particular de lo que estamos trabajando nosotros, se decidió trabajar con este módulo de la firma Espressif. Es un módulo que principalmente se caracteriza porque en un mismo encapsulado integra un microcontrolador de propósito general con conectividad inalámbrica y Wi-Fi. Cuando hablo de un mismo encapsulado, me refiero a que hay, en eso que ustedes ven ahí, que en la imagen parece grande, pero no tiene que ser más que esto, una moneda, tenemos resueltas dos cosas: las funcionalidades de propósito general por el micro y la conectividad. Como bien dije, tenemos un micro de propósito general de grandes prestaciones. A nivel de software, esto nos acarrea la ventaja de que podemos correr un sistema operativo en tiempo real. Y a nivel de hardware, es un micro que tiene gran capacidad de interconectarse con otros circuitos integrados a través de buses de campo específicos y estándar, como pueden ser UART, SPI, cuadrado C, Ethernet, entre otros. A continuación, Carlos le va a hablar de lo que son las redes mesh. Buenas tardes a todos. Bien, continuando un poquito con lo que mencionaba Iván, ahora lo que pretendemos es armar una red que nos permita conectar todos estos dispositivos que nosotros estamos fabricando o queremos que interactúen, y lo que nosotros seleccionamos o pretendemos hacer es una red mesh. Para eso necesito que observen esta figura, que no sé si se nota muy bien, pero son edificios que tienen una antena en el techo, ¿sí? Y también tenemos conectividad entre todos ellos, ¿sí? Todos comparten información. Para eso, conceptualmente, las redes mesh se definen como redes que mezclan dos topologías, ¿sí? Por un lado, la topología que se llama ad hoc. En esto podemos pensar de que es un dispositivo que admite conexiones de otros dispositivos y lo único que hace es trasladar esos datos que se interactúan a otros, ¿sí? Es como un pasador de información. Por otro lado, teníamos topología de infraestructura. Eso podemos pensar, eso lo tenemos todos en nuestra casa, o la mayoría de nosotros. Nosotros tenemos un router al cual todos los dispositivos que tenemos en nuestra casa se conectan a él. Entonces actúa como dispositivo coordinador, ¿sí? De la comunicación. Ahora bien, si yo uno estos dos conceptos, puedo formar este tipo de redes. Entonces, acá va a haber dispositivos que van a estar conectados a un router, ¿sí? Pero a su vez van a admitir conexiones de otros dispositivos, es decir, como que tendría mini routers dentro de una red. Para esto, y para que se entienda un poquito mejor el concepto, nosotros tenemos dos tipos de redes. Las redes convencionales, que es un poquito lo que yo le estaba explicando. ¿Cuál es el problema de este tipo de red? Pensemos en nuestra casa. Si nosotros estamos en una habitación, tenemos el router en la cocina,
Nos vamos a la vereda y el router nos queda lejos. ¿Qué pasa? Se nos pierde la conexión. Acá hay una línea roja que no se nota muy bien, pero estos dispositivos en verde no alcanzan a conectarse al router. Eso es un problema. ¿Cómo podemos solucionar eso? Bien, a través de redes mesh, con lo que le decía, vamos a tener dispositivos que van a admitir conexión, ¿sí? Por lo tanto, los que no alcanzaban a conectarse, ahora sí lo van a hacer a través de aquellos que sí están conectados al router. Bien, ¿qué ventajas nos trae este tipo de redes? Por un lado, facilidad de detección de nodos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una red mesh ya funcional y me compré un dispositivo nuevo que también funciona con redes mesh. Bien, basta con solo encenderlo, la red va a escanear que hay un dispositivo nuevo, a lo mejor tendré que configurar un parámetro de aceptación de ese dispositivo y ya va a estar trabajando. Por otro lado, todos los nodos o todos esos elementos finales, ¿sí? que tienen conectividad van a poder compartir información entre ellos. ¿Se acuerdan que hoy cuando veíamos que todos los que estaban en las redes convencionales, que todos estaban conectados al router, para conectar un nodo con otro nodo, sí o sí yo tenía que pasar a través del router, ¿sí? En este caso no es necesario, yo puedo enviar información entre nodos sin pasar por, en este caso, el router. Bien, es confiable. ¿Por qué? Porque si nosotros pensemos que tenemos una malla, ¿sí? Eso se está compartiendo información siempre, estamos realizando o actuando en función al propósito que queremos lograr. Se nos quema un dispositivo. ¿Qué quiere decir? No va a admitir más conexiones ni tampoco se va a conectar a otro dispositivo. Bueno, este tipo de redes tiene la suficiente inteligencia para redistribuir las conexiones nuevamente y que esa red siga compartiendo información y obviamente nosotros vamos a ser capaces nos va a avisar el sistema, falta tal dispositivo. Entonces podemos detectar ese error. Y por otro lado, otra de las ventajas es que es escalable. Esto hay que tomarlo con pinzas porque no podemos agregar 1.000.000 de dispositivos, ¿sí? Pero sí nos permite seguir agregando a través de capas que ahora vamos a ver, nos permite seguir agregando dispositivos. Por otro lado, desventajas, ¿sí? De esto, el retardo o llamado latencia. ¿Qué es esto? Bueno, si yo tengo muchos dispositivos, ¿sí? Y quiero, mi solución, la solución que yo estoy brindando requiere de velocidad, ¿sí? Si tengo muchos dispositivos, hay una cuestión lógica de retardo de traspaso de información, ¿tá? Entonces, ahí es una desventaja que va a tener la red. Por otro lado, el rendimiento, que es parecido a lo que sería el retardo, solamente que esto tiene que ver con la velocidad que yo paso datos entre nodos. ¿Está? Supónganse que yo quiero pasar del primer nodo al último que tengo en la otra punta. Bueno, no lo voy a poder hacer a máxima velocidad si tengo muchos nodos porque el procesamiento no me lo va a permitir. La escalabilidad, en este caso, esta desventaja viene a colación del módulo que estamos ocupando nosotros, ¿sí? En la próxima imagen vamos a ver que podemos tener determinada cantidad de capas y no infinitas o varias. Y por otro lado, una cuestión de seguridad que son vulnerables a ataques de negación de servicio. Bien, esta sería una topología de trabajo, ¿sí? Con estos módulos que nosotros que antes Iván le comentó, donde tenemos el router que nos va a permitir conectividad hacia afuera, hacia la nube. Y dentro, o sea, por aguas abajo del router, vamos a tener nuestros nodos, que en este caso vamos a poder tener hasta 4 capas. La primera capa es el nodo raíz, ¿sí? Es el que va a comandar todo. ¿Se acuerdan que yo les nombré 2 tipos de topología de red que trabajaban en conjunto? Después vamos a tener nodos padres intermedios, ¿sí? Que sería B y J, y subnodos, que serían C, G, K y O. Y por último, en la última capa, vamos a tener los nodos finales, digamos. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de desarrollos, que son trabajos que venimos haciendo, aplicando todo este tipo de conceptos que les veníamos comentando. El primero de ellos le pusimos zapatilla Wi-Fi, ¿sí?
Esto viene de una patente que se presentó hace un año junto con el dueño de la empresa CID, que está por ahí, Marcelo Pividori, que la patente ya salió, está aprobada, y les voy a pasar a comentar de qué se trata. Esto nace a colación de que queríamos proteger dispositivos cotidianos o de uso general que tiene una casa ante la caída de rayos, ¿sí? De tormentas eléctricas. Esto pasó, le voy a contar brevemente la historia. Una vez estábamos en la oficina trabajando y en mi casa dejé todo conectado. A la mitad de mañana una tormenta de rayos por todos lados y dije, se me quema todo. Entonces planteamos con Marcelo una solución a esto, que bueno, creemos que está buena, y además le agregamos la funcionalidad de medición en tiempo real del consumo de esos aparatos que estamos conectando a él. Acá esto es un prototipo en donde se puede ver un enchufe, ¿sí?, de entrada. Acá nos vamos a conectar a la red de nuestras casas, y por otro lado vamos a tener un enchufe de salida, que es acá donde yo voy a conectar. Vamos a suponer que me compré un LED de 65 pulgadas, que tiene su costo, y lo que quiero hacer es, fíjense, tenemos la entrada y la salida. Lo que quiero hacer es simular que yo estoy en mi casa, agarro el enchufe, lo desconecto y lo dejo en el piso, ¿está? Para eso planteamos un mecanismo de separación de contactos, ¿sí?, a una distancia segura, o que creemos que el arco que va a generar la descarga eléctrica no lo va a alcanzar. Bien, entonces, como esquema general tenemos nuestros electrodomésticos, la zapatilla. Dentro de la zapatilla vamos a tener un sensor de rayos, vamos a poder sensar cuando se está aproximando una tormenta, créanme que funciona. Un medidor de energía, que de ahí vamos a poder sacar varios parámetros eléctricos. Todo esto comandado por el módulo que mencionó Iván, que es el que estamos trabajando. Bien, ¿cómo accedemos a la información que tenemos acá adentro? Bueno, lo podemos hacer de diferentes maneras. Por un lado, a través de una red local, ¿sí? Esto puede ser o del mismo Wi-Fi de mi casa, o bien por Bluetooth. También esta zapatilla va a estar haciendo reportes a un servidor remoto, ¿está? Puede estar en cualquier lado. Esto también nos va a permitir un acceso remoto, que es el ejemplo que yo le daba. Si yo estoy en la oficina, se viene una tormenta y vamos a suponer que yo me olvidé de configurar que cada tantos rayos eso se desconecte, digo, bueno, lo voy a desconectar yo. Entonces tengo acceso a mi dispositivo. Bien. Le vamos a mostrar ahora una prueba que esto se está realizando. Le vamos a mostrar una prueba de tanto de sensado de energía como de rayos, ¿sí? A través de la página que ahí Iván la va a mostrar. Ahí está. Bien, a esta página yo accedo a través de un usuario y contraseña, ¿sí? Es porque es mi zapatilla que yo tengo en mi casa. Si ustedes compran una, van a tener su usuario y contraseña. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos, por un lado, la tensión que esto está puesto en el Parque Industrial de Avellaneda, ¿sí? En una oficina en el Parque Industrial de Avellaneda. Actualmente tenemos 233,8 voltios, y si vemos y tenemos también la corriente y la potencia activa. Van a ver que ahí tenemos una corriente de 0,2 amperes, 200 miliamperes y 41 vatios. Eso es porque a propósito dejamos conectado un ventiladorcito de esos chiquititos para que nos crean que funciona. Bien, ¿qué nos permite esto? Bueno, si queremos, por ejemplo, eso es en tiempo real, está cada 30 segundos reportando un dato de la tensión actual que está midiendo en la línea. Y si queremos, nosotros podemos ver el reporte que hizo en toda la semana, o bien en el mes también. Ahí Iván acaba de poner que nos muestra el reporte de toda la semana. Fíjense, ahí tenemos del 21 de octubre hasta
el 26 de octubre, todo lo que pasó con la tensión, ¿sí?, en el Parque Industrial de Avellaneda. También le podemos hacer zoom a una porción, entonces si nos interesa, no sé, el 23 de octubre entre las 7:30 de la mañana y las 11:30 de la mañana, también podemos ver qué pasó, ¿sí? Ahí vemos que en el horario de trabajo los 233 se convierten en 220, o sea, vemos variación, podemos almacenar todo ese tipo de datos. Ahí tenemos 219. Bien, eso es con datos eléctricos. Ahora vamos a los datos de rayos. La zapatilla también va a reportar, o va a graficar, la distancia, porque el sensado de rayos nos da la distancia a la que están cayendo los rayos en un radio de cobertura, ¿sí? Ahí, por ejemplo, entre el 10 y el 11 de octubre, habría que ver la hora, a 31 kilómetros de distancia cayó un rayo, ¿sí? La idea es armar, o decir, se está acercando una tormenta, obviamente me va a empezar a detectar entre los 40 kilómetros más o menos, se va a ir acercando, entonces eso me va a permitir hacer un análisis, de decir, bueno, están cayendo 10 rayos por minuto, hay una tormenta fuerte, o se está viniendo una tormenta fuerte, entonces yo protejo, y si yo no estoy en mi casa y tampoco tengo acceso a internet porque cortaron la luz, este dispositivo tiene una batería que lo que hace es desconectar o separar los contactos, ¿sí? Bien, también podemos ver los reportes a través de un histograma. Esto me acumula, ¿sí?, en distancia la cantidad de rayos que cayeron. Por ejemplo, ahí Iván está mostrando que a 10 kilómetros cayeron 18 rayos, ¿sí? Esto es para tener parámetros para después evaluar el tipo de configuración que vamos a hacerle o que vamos a meterle a la zapatilla. Bueno, y después tenemos parámetros que eso nos interesan un poquito más a nosotros, que es propio del sensor, que es ruido y disturbio, que lo que hace es discriminar cuando, por ejemplo, alguien viene y le mete ruido con algún dispositivo electrónico. Eso también los podemos filtrar. Bien, continuando con la presentación. Ahí estamos. Podemos resumir todo esto en algunas características. Entonces, nos va a permitir proteger nuestros equipos conectados a la zapatilla de sobretensiones y subtensiones, porque estamos midiendo tensión. Si nosotros configuramos que a determinada tensión que no está bueno que tenga nuestro dispositivo, desconectamos, ¿sí? Eso con sobretensión o subtensión. Estamos monitoreando tensión, corriente y potencia. Nos va a permitir la conexión o desconexión de nuestras cargas conectadas, de nuestros dispositivos conectados remotamente. Va a generar reportes. Podemos ver en tiempo real la presencia de descargas atmosféricas, ¿sí? Con el grafiquito que acabamos de ver recién, vamos a ver en tiempo real qué está pasando con el clima a los alrededores de mi dispositivo. Y bueno, como les mencioné hoy, esto tiene comunicación mediante Bluetooth con una aplicación que nos va a permitir configurar tensiones máximas, mínimas, cantidad de rayos por minuto en la que quiero que haga desconexión y bueno, varios parámetros más. Bien, a continuación Iván les va a comentar sobre el otro desarrollo que estamos trabajando. Bien, este es un proyecto que surge como idea para la realización del proyecto final de carrera que tuve que hacer para obtener mi título de ingeniero. El mismo consiste en un dispositivo que nos permita monitorear en tiempo real el estado de las subestaciones transformadoras de distribución, que son las encargadas de bajar los niveles de tensión de media tensión a baja tensión. Dicho explícitamente, esos aparatos grises arriba de poste que ustedes ven en la ciudad por todos lados. Bueno, el proyecto es interesante desde el punto de vista que propone una solución prácticamente realizable a una problemática real y actual. Hoy por hoy, las empresas destinadas a la distribución de la energía, como pueden ser la EPE en el caso de Reconquista, la Cooperativa de Servicios Públicos en Avellaneda, etcétera, no conocen en tiempo real el estado de estas máquinas y son fundamentales para la infraestructura que ellos manejan. El dispositivo se integra como un dispositivo más dentro del Internet de las Cosas y por todo lo que venimos hablando es obviamente de interés en conceptos de aplicación tales como las ciudades inteligentes y las Smart Grids. Bueno, en primera instancia voy a aclarar algo que resulta evidente en el dibujo y es que si nosotros miramos el esquema de la solución propuesta, la topología de la solución desde el transformador para arriba es siempre la misma.
porque estamos trabajando en el Internet de las cosas. Una vez que nosotros planteamos la infraestructura de captar un dato y mandarlo a la nube, lo podemos usar en un sinfín de aplicaciones. Virtualmente no habría límites para lo que yo quiero mandar. Entonces, un ejemplo de aplicación fue la zapatilla, otro es esto acá. Lo que cambia es el dispositivo que estoy censando. En este caso es una máquina transformadora, un transformador. Me interesan otros parámetros a censar. En este caso lo que nos interesa son los parámetros eléctricos funcionales de la máquina, tensiones, corrientes, energías. Y obviamente para todo eso se usa el mismo medidor de energía que para la zapatilla, que ustedes vieron antes funcionando. Y se agregan otras entradas digitales y análogas para anexar sensores que son de interés a los fines de captar parámetros físicos funcionales de la máquina, como pueden ser la temperatura, nivel de aceite, estado de relé de seguridad, entre otras cosas. Obviamente los datos enrutados a la nube se irán a un servidor y se persistirán en una base de datos para luego después accederlos en una plataforma muy similar a la que le mostramos recién. Lo único que cambia es que la interfaz de usuario va a ser a los fines de la aplicación, digamos, no como lo que vieron. Algo interesante con respecto a este punto, que no se aclaró antes con respecto al medidor de energía. Para los fines de la zapatilla, que es un dispositivo pensado más a un uso doméstico, no nos interesa tanto la medición de la corriente, de la tensión, sí es más una indicación, decir está funcionando o no. Acá ya es otra cosa, es un parámetro más sensible a los fines de la operación. Y con respecto a eso, el medidor con el que estamos trabajando tiene características interesantes, mide verdaderos valores eficaz, lo cual es interesante cuando hay contenido armónico en la red. No sé si hoy alguno estuvo en el taller, en ese tipo de aplicación se hace interesante. Y al respecto de eso estuvimos probando y tenemos muy buenos resultados. Estamos en el orden del 5% más o menos en la medición, lo cual es más que aceptable para un instrumento de este tipo que es inspección, digamos. Yo no estoy tarifando con esto. Bien, a corto plazo y a largo plazo, ¿cuáles son las ventajas que me daría un dispositivo como tal? Bueno, a corto plazo, obviamente nos permite mejorar la calidad del servicio de distribución, evitando averías de transformadores, ya sea por sobrecargas o por exceso de temperatura. También nos permitiría caracterizar las cargas en función a su comportamiento, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura de distribución de energía. Por otra parte, a largo plazo, evitar sobrecargas, disminuir pérdidas técnicas y no técnicas. Esto de caracterizar cargas y tener datos reales de consumo y demás, lo que nos permite es saber también qué tan eficiente estamos siendo en la entrega de la energía, lo cual es fundamental. Obviamente, reordenar consumos con datos reales y actuales. Esto es muy interesante porque imagínense ustedes que de un transformador salen varios distribuidores en baja tensión. Puede ser que uno agarre 5 o 6 casas, 10, las que querramos, y en una casa hoy me ponen 2 aires, en otra 3, en otra 1. La distribución de las cargas por fase en ese distribuidor cambia totalmente. Y desde el punto de vista de operación y funcionamiento de la red, de la calidad del servicio, nosotros queremos que esa distribución sea homogénea. Con esto podemos hacer un control de eso y ver cómo distribuimos nuestras cargas en la redistribución. Y obviamente contar con información para orientar todos los esfuerzos operativos y de gestión de nuestros recursos hacia los fines de obtener una mejor calidad del servicio de distribución de energía. Por último, le vamos a comentar este proyecto, se lo va a comentar Carlos porque está más relacionado a las redes Mesh. Bien. El tema de luminarias inteligentes, hace un ratito estuvimos viendo algo similar. ¿En qué consiste? Bueno, lo que pensamos nosotros es, hoy todas las ciudades están tendiendo, ya la mayoría tendieron, a lo que es iluminación LED, ¿sí? Lo cual significa de que estamos reduciendo el consumo de alumbrado público. Ahora, ¿qué pasa si nosotros planteamos un dispositivo que nos permita, en determinadas ocasiones, reducir un poquito más ese consumo? Lo que pensamos fue un módulo que se intercala dentro de una luminaria existente y me va a permitir... antes, ¿en qué consiste este módulo? Bien, tiene entradas digitales y analógicas, salidas discretas y moduladas, conectividad inalámbrica y por lo tanto capacidad de integrar redes mesh, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a lograr con este dispositivo? Vamos a poder controlar cada luminaria como nosotros querramos. Vamos a poder censar su funcionamiento, eso nos va a permitir saber si está funcionando o no.
¿sí? A lo mejor la fuente de esta luminaria puede seguir funcionando, pero los LED se quemaron. Con esas entradas digitales podemos conectar sensores, entonces vamos a saber que en realidad no hay luz, ¿sí? Y vamos a poder dimerizar la luminaria para reducir el consumo. Esto es, si nosotros tenemos una calle, ¿sí?, a las 3 de la mañana en una ciudad donde prácticamente no hay circulación ni de personas ni de autos, ¿para qué vamos a dejar al 100% encendida la luminaria si, por ejemplo, prendemos solamente el 50% de esa luminaria? Vamos a reducir el consumo y no le va a afectar a nadie, ¿sí? Entonces, como caso de aplicación, pensamos en la calle 21, acá en Avellaneda, que es el acceso al parque industrial, donde actualmente pusieron luminarias LED bastante cercanas entre sí, algo de 15 metros una de otra. Si tomamos 200 metros de esa calle, vemos que con el módulo que proponemos podemos formar una red mesh según lo que vimos anteriormente. Y si además le anexamos un tablero de medición y control, que sería el coordinador ese que vimos, que va a estar enlazado a un router y nos va a permitir conectividad remota, vamos a lograr el mismo esquema que venimos trabajando con la zapatilla y con el medidor de energía, ¿sí? Entonces, a través de un acceso remoto, que puede ser acá EPE o la Cooperativa de Servicios Públicos en Avellaneda, van a poder controlar cada una de las lámparas a su gusto. O bien, si dotamos un poquito más al sistema de inteligencia, podemos tener sensores de presencia inteligentes que digan, bueno, si es una persona o si es un vehículo, prendemos al 100% la calle, ¿sí? Ahora, si es cualquier movimiento por rama o por otra cosa, no, ¿sí? Bien. Bueno, y para cerrar, a modo de conclusión, algunos tips que queríamos destacar. En primera instancia fue la buena performance que obtuvimos del medidor de energía. Si bien falta hacer un contraste riguroso para decir tenemos tal precisión o no la tenemos, hasta ahora las pruebas de laboratorio y de campo que se están haciendo han mostrado un muy buen comportamiento. A nivel de idea, de solución que planteamos, se ha demostrado que la topología de red es confiable, es factible de aplicación, de fácil implementación, escalable. De hecho, ustedes la vieron funcionando. Ahora hay un dispositivo, pero virtualmente podrían ser infinitos. A continuación, lo que se pretende es profundizar más el estudio de las redes mesh. Lo que presentamos como un último proyecto está todavía en su etapa de laboratorio. Falta fabricar los módulos y ponerlo a funcionar y ver la red qué tan estable es o qué tan estable no es. Y por último, se continuará con los estudios de las redes. Creemos que por el lado de la conectividad inalámbrica, por este tipo de redes, viene el tipo de soluciones que se necesitan a futuro. Y se pretende estudiar otro tipo de tecnología. En auge hay varias, nosotros mencionamos alguna, pero no son todas. Y en breve se estima poner a funcionar un prototipo del dispositivo para monitorear las subestaciones transformadoras. Desde ya, muchas gracias por su atención. Quedamos a disposición si tienen alguna pregunta. Si no, los saludamos.